Si se analiza la evolución de la inversión de las administraciones en los últimos años en las provincias gallegas, se refleja perfectamente el desigual reparto por el que A Coruña resulta como la gran beneficiada por la obra pública, ya que está recibiendo prácticamente la mitad del gasto programado cada año. Mientras Ourense tiene que conformarse con recibir porcentajes que rondan el 10% del total de Galicia, y en ocasiones ni lo alcanzan. Y la diferencia en la inversión per cápita es aún más sangrante. En lo que va de año, cada coruñés recibió 600 euros y cada ourensano solo 127,18. Así, en los últimos 4 años, la obra pública adjudicada en Galicia suma 7.266 millones de euros, según los datos que recopila la Federación Gallega de la Construcción. De ese importe, A Coruña recibió más de 3.152 millones, mientras que Ourense se sitúa a la cola de Galicia, con una inversión en 4 años que suma 912,7 millones de euros. 4 expertos participaron hoy en el día central de las jornadas del AVE. Kerstin Barnhart presentó una ponencia sobre intermodalidad y tren de alta velocidad. Posteriormente, María del Carmen Mota habló sobre los procesos de integración y asimilación urbana. María Pilar Sancho basó su intervención en los instrumentos de gestión de los proyectos AVE y el rediseño urbano. La llegada de la alta velocidad a Zaragoza supone una posibilidad de modernización de la ciudad y no lo olvidemos del territorio, porque no solo es un impacto urbano, sino que es un impacto territorial. Pero lo hace aunando voluntades. Antes de crear, de formalizar, de nacer la sociedad, ya las administraciones han llegado a un acuerdo y se plantean desde el primer inicio que esa llegada de modernidad tiene que significar también un revulsivo en la ciudad para conseguir un crecimiento cualitativo. Finalizó la jornada María Magdalena Bodelón Alonso, que habló sobre la evolución de los hábitos de movilidad en las ciudades AVE de tamaño medio.